rate of improvement is exponential, and it scares the hell out of me. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, hizo unas preocupantes predicciones que hacen temblar los mercados, poniéndole fecha exacta a la próxima recesión económica. Y como es común en Elon, esto surgió en respuesta a un tuit que preguntaba cómo se iba a ver el panorama de los mercados de aquí a 5 años, con los crecimientos tan locos que hemos visto desde la pandemia hacia acá. Y esto sucede en un momento en el que muchos destacados inversionistas empiezan a alertar de una gran burbuja financiera que se desarrolla en la actualidad, muy parecida a la que provocó la llamada gran crisis de las .com del año 2000, en la que, para solo dar un par de cientos de ejemplos, Apple perdió 90% de su valor y Amazon igualmente, que tardó 10 años en recuperarse. Para analizar qué ha sucedido en crisis anteriores, determinar qué va a suceder a partir de ahora y revelarte las estrategias exactas que debes seguir para protegerte y ganar con esta crisis, decidí invitar a Juliana Mati, CEO de Investop, inversionista con más de 10 años de experiencia en la bolsa de valores. Y si te quedas hasta el final, descubrirás la estrategia que está utilizando Juliana para determinar en qué acciones invertir hoy. La crisis de las .com es una de las crisis más importantes que ha vivido el mundo financiero. Esta crisis se dio entre 1997 y el 2002, que fue como el crash definitivo. Ante el auge del Internet, en un momento en el que era completa novedad, empieza a generarse un gran boom con todas las empresas que logran entrar a Internet, y estas empiezan a aumentar su valor simplemente por la euforia y el desconocimiento detrás de esto. En esa época nacieron también grandes compañías como Apple, Microsoft y grandes del Internet que hoy en día claramente están vigentes y ganan millones y millones de dólares al año. Sin embargo, también nacieron muchas empresas que no tenían un respaldo financiero o un buen modelo de negocio y empezaron a aumentar su valor simplemente por la especulación y la euforia del Internet. En este momento estamos hablando de que también existe una burbuja tecnológica y pues se viene incrementando el rumor gracias a comentarios como el que hace Elon Musk. Esto nos genera pues un gran impacto a nivel tecnológico. De hecho, la última vez que Elon Musk hizo un tweet referente a esto, el Nasdaq, que es el que mide la salud de la bolsa en empresas tecnológicas, tuvo una caída del 4%. Que es una caída importante pues para una sola sesión. Pero ¿qué pasó realmente en los años 90? Seguramente recordarás este sonido, el sonido de tu computador conectándose a Internet. Fueron unos años de rápido crecimiento tecnológico y popularización de la web. En Estados Unidos, los hogares con computador personal pasaron de 8% en 1984 a 51% en 2001, y la cantidad de páginas web pasó de 1 en 1991 a 257,000 en 1996. Y ya sabes lo que pasa cuando los emprendedores identifican una oportunidad como esta, una mina de oro. Especialmente cuando salen al mercado las acciones de aquel famoso explorador de Internet, Netscape. Sus acciones pasaron de $28 a $75, triplicándose en un solo día. La emoción estaba allí. Y en un ambiente económico de bajas tasas de interés y mucho dinero en la economía, sabes lo que eso significa. Los inversionistas buscando oportunidades de hacerse millonarios de la noche a la mañana. Toda compañía con .com en su nombre que salía al mercado, ¡boom!, crecía como la espuma. Y muchas eran empresas que no tenían un negocio sólido, sino que invertían todo en publicidad. Y más visibilidad atrae más inversionistas. Esto era la receta perfecta para el desastre. El presidente de la Reserva Federal de aquella época, Alan Greenspan, llegó a alertar de una exuberancia racional, una locura especulativa que muchos asemejan a la actualidad. Pero poco fue lo que hizo en ese momento. Hasta que Japón, uno de los mayores jugadores en el mundo de las inversiones de empresas tecnológicas, entró en recesión económica y comenzó el miedo. Y aquí viene lo clave. La Reserva Federal decidió subir las tasas de interés y todo se vino abajo. El índice Nasdaq de la bolsa tuvo una estrepitosa caída de 78% y parecía ser la muerte de empresas como Amazon, eBay, Apple y Microsoft, que enfrentaban una demanda por sus prácticas de monopolio. Todo esto podría ser un reflejo de lo que viene, ¿o no es así? Quiero explicar acá dos cosas diferentes. En el tweet que hizo Elon Musk se refería un poco más acerca de las startups. Las startups son empresas de tecnología que tienen un gran crecimiento, pero que también traen un gran riesgo detrás y que generalmente durante su crecimiento y durante su nacimiento requieren de capital de inversionistas para seguir creciendo.
Este es un ejemplo, por ejemplo, con Rappi, con Coinbase, con Robinhood, empresas que conocemos y que hemos visto en la bolsa creciendo últimamente. Rappi aún no, pero son empresas que tienen un muy buen modelo de negocio, pero requieren un gran capital que se va quemando en el tiempo para generar utilidades. Muchas de estas ni siquiera generan utilidades, no porque sea un mal negocio, sino porque son con una proyección a más largo plazo. ¿Qué pasa? En el momento que hay una incertidumbre financiera, económica, como la que estamos atravesando actualmente, si esa inyección de capital para, pues muchas de estas empresas tienden a desaparecer. Durante los anteriores 4 años que veníamos en un auge económico muy grande, el capital de riesgo para estos startups casi que se encontraba en los árboles. Entonces viene creciendo ese capital, incluso en Latinoamérica, que era muy escaso, cada vez es mayor este tipo de inversiones y llega un momento en el que si la economía se retrae, pues ese capital ya no va a ser tan sencillo encontrarlo. Aún no está pasando. De hecho, capital para startups se sigue consiguiendo y muchos inversionistas prefieren invertir en este capital de riesgo que en inversiones tradicionales por la incertidumbre que hay ya en la economía global, con las tasas de interés, con todo lo que pasa con la Reserva Federal. Entonces son dos cosas completamente aisladas desde ese punto de vista. Si tuviera que comparar la crisis de las .com, hablando pues de todo este tema de los startups, lo compararía más con lo que pasa con las criptomonedas y con la euforia de inversión en diferentes momentos de la historia. Las startups son negocios que funcionan, que crecen y que claramente como cualquier otro negocio tienen su riesgo, no por ser startups, simplemente un negocio está inmerso al riesgo, siempre. Pero hablando de las .com, lo veo más con una similitud a las criptomonedas basura o los shitcoins que se mencionan mucho, y es que al auge del Bitcoin, del Ethereum y de monedas que tienen un respaldo detrás y que tienen realmente una tecnología, una usabilidad detrás, empezaron a crecer un montón de criptomonedas basura que cualquiera se inventaba, incluso inventándose nombres ridículos y absurdos, que esto suena chistoso, pero así es, y simplemente por la euforia de estar en el mundo de las criptomonedas, muchas personas empezaron a invertir en este tipo de criptomonedas simplemente por subirse a la ola, por estar en la tendencia y por probar suerte, y esto es el mismo fenómeno que se generó en las .com, y era como, no me importa si es Apple o osito.com, voy a invertir en osito.com porque es más pequeña y tiene más posibilidad de crecer, y pues claramente ahí hubo un colapso económico, que si nos remontamos además más atrás a la Gran Depresión, fue parecido a lo que pasó. Venían en un auge económico y empezaron a invertir en la bolsa de manera desmedida, con créditos, sin saber en lo que estaban invirtiendo, sino solo por la euforia de invertir y por estar en la moda, subirse a la tendencia, y ahí mismo también se generó ese colapso económico. Entonces, mi comparación está muy dada más hacia eso, que pienso que es lo mismo que va a pasar con los NFTs. No porque los NFTs sean malos, es una tecnología que en unos años va a tener un gran auge, pero que actualmente todo el mundo quiere invertir en cualquier cosa simplemente por estar en la onda y por estar en la moda. No podemos, digamos, tapar el sol con un solo dedo, que estamos ante una turbulencia en los mercados financieros, estamos ante la inflación tal vez más importante que se ha generado en el mundo, y todo esto es desconocido. Eso no quiere decir que estemos al borde de la catástrofe y que todo vaya a fallar. Simplemente la economía es cíclica y hay momentos en los que está subiendo y otros en los que está bajando. Esto pasa todos los días. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, mientras estamos hablando, el precio de la vivienda está fluctuando, está subiendo y está bajando. El precio del dólar, del peso, de su moneda local también está moviéndose en este momento. Lo que pasa es que como no estamos viéndolo en el día a día, como que no es tan tensa la situación, mientras que con la bolsa tenemos los ojos puestos todo el tiempo. Cada vez que vemos que algo baja, pues es muy dramático, ¿cierto? La bolsa venía subiendo de una manera bastante interesante, y cuando vemos empresas como Facebook, por ejemplo, con una caída del 25% en los últimos meses, empieza a haber como un estrés detrás de esto.
pero la economía es cíclica una vez más. No podemos cerrar los ojos ante que estamos en un momento tenso y que hay que estar, digamos, como invirtiendo con buen pulso y con muy buen conocimiento detrás, pero sin embargo sigo pensando que son dos hechos aislados. Por una parte, siempre estamos pensando que estamos a puertas de una crisis y una catástrofe. Todos los años alguien sale y dice que todo se va a acabar. ¡Es el fin del mundo! ¡Dios los ama y va a matarlos! La economía va a colapsar. Si ustedes se ponen a pensar, pues ahorita la tensión que hay entre Rusia y Ucrania, todo este tema de la Fed, las tasas de interés, es muy tenso. Pero hace un año y medio estábamos en plena pandemia y también estábamos diciendo como, no, ahora sí ya se reventó, esto es una olla de presión, empecemos a contar de para atrás. Y antes de la pandemia, que venía todo subiendo y que estábamos, digamos, como en las épocas buenas, si vemos para atrás, también estaban a punto, decían como, no, esto ya se acabó, ahora sí todo va a caer. Y siempre, no importa el momento de la historia, existe esa tensión, y es que justamente invertir es ver hacia el futuro, y el futuro siempre tiene incertidumbre y siempre tiene riesgo. Y si ustedes se ponen a pensar lo que tienen en común los grandes millonarios, los grandes visionarios de la tecnología y de las inversiones, es eso, y es que les gusta el riesgo directamente. Hablando específicamente de Elon Musk, pues él es uno de los más dados hacia esto, ¿cierto? Nunca en el top de los millonarios más importantes del mundo habíamos tenido un personaje tan controvertido como Elon Musk. Siempre habían sido unos personajes un poco más conservadores, más responsables también con los comentarios. Elon Musk no tiene ninguna reserva en poner un tweet acerca de cualquier cosa que puede ser controvertida, mientras que alguien con un perfil como el de Bill Gates, como de Jeff Bezos, suele tener un poco más de reservas respecto a la forma de hablar públicamente, precisamente para no generar este tipo de interpretaciones. Esto no quiere decir que Elon Musk esté mal. De hecho, Elon Musk está hablando de un tema diferente, que es el tema de los startups. Pero cada vez que él o cualquiera de estos millonarios sale y dice cualquier cosa, salen 100,000 analistas a interpretar esas palabras de la forma que más le convenga o que más noticiable sea esto, ¿cierto? Una de las cosas que también ha generado bastante polémica últimamente es que Elon Musk ha vendido muchísimas de sus acciones de Tesla, $15,000 millones en acciones, que es una cifra bastante importante, y entonces se habla de que está perdiendo la confianza en su negocio. Se puede interpretar de esta manera, o de que quiere comprar una nueva piscina y es exactamente igual de válido. Hay que prestar atención a los movimientos de los millonarios, entiendo yo hasta cierto punto, para aprender de eso, pero siempre ponerlo en contexto, porque cualquier cosa que digan o hagan puede estar relacionada a muchas cosas distintas. Incluso critican mucho el caso de Bill Ackman, porque supuestamente él dice unas cosas en las noticias, pero por detrás está haciendo otros movimientos. Sí, exactamente. O sea, esto es una muy buena estrategia, ver qué está naciendo, ¿cierto? Pero no, digamos, guiarse también por los sentimientos o por el amor, digamos, a uno de estos personajes, porque suele haber un fanatismo detrás. En mi caso, yo adoro a Elon Musk, me parece que es un crack en todo lo que hace, invierto en sus empresas a largo plazo porque sé que tiene la visión y la mente, la inteligencia para llegar a esto. Sin embargo, pues no puedo, digamos, ser tampoco como un fan enamorado que idolatre todo lo que dice, porque pues no necesariamente está bien, ¿cierto? Es lo mismo que pasa con otros personajes como Robert Kiyosaki, como Warren Buffett, que claramente ellos obedecen a patrones de riesgo, pero si se dan cuenta con estos tres personajes, que yo puedo ser fiel seguidora de los tres al tiempo, tienen una tesis de inversión súper separada y completamente diferente. Entonces, si yo sigo y le hago caso a Warren Buffett, seguramente tendría todo mi dinero aquí abrazado, esperando a que la bolsa tenga un crash para poder meter todo el dinero.
Pero si hablamos de Elon Musk, pues a este tipo de declaraciones que está haciendo, Elon Musk es un hombre que ha vendido hasta su casa para meter el último dinero que le queda a su compañía y rescatarla. Y esto es lo que hace un fundador de tecnología, y es arriesgar el todo por el todo. Entonces son perfiles bastante controvertidos, pero también bastante lejanos. Entonces hay que aprender a tener tacto sobre eso. Cuando ya tienes un criterio de inversión, cuando tú tienes una meta y entiendes qué es lo que buscas para ti, pues entiendes qué cosas te convienen y qué cosas no te convienen. Pero entonces en estos momentos, ¿cómo manejarse ante tanta incertidumbre en lo que viene hacia los, digamos, próximos meses? Movimientos de la Fed, expectativas de los mercados, hay mucho miedo. ¿Cómo manejarse en términos de las inversiones en este momento? Este es un momento que yo considero que es un momento bien tenso. Muchos fondos con mucha experiencia igual están teniendo reservas respecto al mercado, yo también, ¿cierto? Es un momento en el que hay que invertir con pinzas, pero eso depende mucho el punto en el que tú te encuentres. Si tú ya estás invirtiendo y tu estrategia es a largo plazo, pues lo que hay que tener es la posibilidad de tener cash para invertir cuando las cosas bajen. Hablando de Facebook, por ejemplo, que bajó bastante, de Tesla, que vienen teniendo unos días grises, bueno, todo viene teniendo unos días grises, ir promediando ese valor de las compras. Si mi inversión es a largo plazo, pues excelente. Si tu situación es que aún no estás invirtiendo y estás diciendo como no, pues ya voy a esperar a que todo colapse, también es un buen momento, siempre con conocimiento. Hay que estar preparado y tener el conocimiento y el dinero listo para el momento en que se presente la oportunidad. El tren pasa todos los días. O sea, hoy es caro comprar Tesla, pues si lo veo con relación a hace 2 años, pues obviamente que es caro. Pues si pienso en lo que está pasando en el mundo, que próximamente vamos a tener solo carros eléctricos y Tesla es uno de los que más vende actualmente, ¿es un buen momento para comprar Tesla? Sí, es, digamos, poner las cosas en una balanza. La incertidumbre es desconocimiento, eso solo se arregla estudiando y haciéndolo y practicando. Realmente siempre es un buen momento para invertir si uno tiene el conocimiento, siempre teniendo pues unas tesis de inversión bien claras. No invertir dinero que necesitas, pensar muy bien la temporalidad, ¿cierto? Si yo estoy pensando en mi retiro, pues no estoy esperando a tener rentabilidad el próximo mes, sino a largo plazo. Muchas veces tenemos y vemos que las personas tienen miedo de iniciar a invertir porque estamos en un momento de incertidumbre o de mercado revuelto. Y esto, si bien es cierto y es válido, también hay que considerar que uno, siempre hay esa sensación de estar así y como que un momento ideal es muy difícil encontrarlo. Pero entonces, ¿cómo una persona sabe si está cayendo en esa histeria de especulación o si realmente está siguiendo una estrategia correcta de inversión, como es? Lo principal es que si estás empezando a invertir, siempre hay que tener una inversión de colchón en activos que sabemos que en el largo plazo van a tener más posibilidades, ¿cierto? Entonces, si yo estoy empezando, debería invertir en el Standard & Poor's, en Google, en Apple, en Facebook, en las que les gusten de otros sectores, en Merck, etcétera. Y si estoy hablando de criptomonedas, en Bitcoin, en Ethereum. Y después de que yo tengo un portafolio armado con estos activos que ya sé que funcionan, ahí sí empezar a experimentar. Ojo que no les estoy diciendo que hay que uno únicamente invertir en estas, por supuesto que no, pero hay que entender los riesgos, ¿cierto? Si yo tengo el 5% de mi portafolio en un activo de alto riesgo, como una empresa, por ejemplo, un IPO o una criptomoneda desconocida, y esta pierde el 70% del valor, pues en el global de mi portafolio eso va a ser minúsculo. Pero si yo meto todo mi capital ahí, pues claramente mal. La primera regla de un buen inversionista es la diversificación, y la diversificación empieza teniendo un portafolio estructurado que me permita justamente promediar y aguantar ese tipo de caídas. Y para crear un portafolio anticrisis como este, profundiza con el análisis de este video. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.